Las ciudades vienen y van. Algunas caen en la guerra, otras son tragadas por las arenas del desierto y otras son víctimas de la ira de la naturaleza. Afortunadamente, muchas veces dejan ruinas tras de sí, por lo que aunque se pierden por un tiempo, eventualmente tropezamos con sus restos. Y hoy exploraremos 15 ciudades perdidas del mundo antiguo. Comencemos con el número 15, Herculano. A la sombra del monte Vesubio, en la bahía de Nápoles, se encuentra la antigua ciudad romana de Herculano, o mejor dicho, se encontraba, antes de que el volcán la arrasara. Hoy en día Herculano suele quedar opacada por su vecina más famosa, Pompeya, pero esta antigua ciudad también merece reconocimiento. Con el tiempo la ciudad floreció bajo el dominio romano y se convirtió en un pequeño y animado centro turístico, popular entre la élite debido a sus impresionantes vistas y lujosas villas. Los más ricos de los ricos acudían a Herculano para relajarse con estilo, pero ni siquiera el dinero puede comprar una salida a salvo de una erupción volcánica. El destino de esta ciudad fue el mismo que el de Pompeya. Bueno, más o menos. Cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo, Pompeya quedó sepultada bajo capas de ceniza y piedra pómez. Herculano, en cambio, fue engullida por un flujo piroclástico, una mezcla rápida de gas caliente, ceniza y fragmentos de roca. Debido a que la ciudad quedó cubierta tan rápidamente, se conservó increíblemente bien. Malas noticias para los residentes, ya que murieron casi al instante, pero buenas noticias para los historiadores, que ahora pueden aprender mucho sobre la vida en la antigua ciudad. Hasta entonces solo se sabía de Herculano a través de textos antiguos y algunos descubrimientos en la superficie. Sin embargo, todo eso cambió en el siglo XVIII, cuando la ciudad fue redescubierta durante excavaciones dirigidas por el rey Borbón de Nápoles, Carlos III. Básicamente toda la ciudad estaba encapsulada en una gruesa capa de material piroclástico, que se solidificó en una dura cáscara protectora. Esto permitió que las estructuras y artefactos se conservaran en excelente estado. Las ruinas de Herculano ofrecen una gran cantidad de información sobre la vida romana, su arquitectura y cultura. Sus características más notables incluyen sus lujosas villas, baños públicos y su impresionante línea costera, lo que explica por qué fue la elección predilecta de los ricos en su época. Número 14. Cartago. Cartago fue en su tiempo una potencia imponente. Fue un poder marítimo formidable, un próspero centro comercial y un núcleo de intelecto, cultura y aprendizaje. Fundada por los fenicios en el siglo IX a.C., rápidamente se convirtió en la fuerza dominante del Mediterráneo. La ciudad controlaba rutas comerciales enteras, establecía colonias y desafiaba la supremacía de imperios rivales como Roma y Grecia. Ubicada en el Golfo de Túnez, Cartago era un gigante. Su influencia se extendía ampliamente y atraía personas de todas partes del mundo antiguo. Sin embargo, aunque Cartago era poderosa, no era inmune a los efectos de la guerra. En el año 146 a.C., durante las famosas guerras púnicas, Cartago fue destruida. Afortunadamente, todavía tenemos algunas ruinas que han sido ampliamente exploradas, con la esperanza de que la sociedad moderna pueda aprender más sobre esta ciudad perdida en el Golfo. La vida en Cartago giraba en torno al comercio, la industria y la religión. La ciudad tenía mercados bulliciosos, llenos de bienes como cerámicas, textiles y metales preciosos, así como alimentos. Sus talleres producían armas, joyería y artículos de lujo. Además, la ciudad albergaba una gran variedad de templos, santuarios y lugares de culto. Aunque Cartago cayó en la guerra, sus ruinas están bastante bien conservadas, lo que nos permite echar un buen vistazo al mundo fenicio y romano de la antigüedad. Número 13. Troya. Pocas ciudades antiguas son tan famosas como la legendaria Troya. De hecho, es una de las ciudades más enigmáticas e icónicas de la historia humana. Es conocida por sus épicas historias sobre la guerra de Troya. Durante siglos, Troya solo existió en los libros de historia, literalmente perdida en el tiempo. La historia de Troya comienza en la Edad del Bronce, alrededor del tercer milenio antes de Cristo, cuando la ciudad fue fundada. Al principio era solo un pequeño asentamiento cerca del estrecho de los Dardanelos, pero con el tiempo Troya creció y se convirtió en una próspera ciudad-estado. Gracias a su ubicación estratégica, era codiciada por potencias rivales que querían controlar el comercio marítimo en la región del Egeo.
La fama de Troya proviene principalmente de la Ilíada de Homero. Según el poema épico, la historia comienza cuando Helena, esposa de Menelao, fue secuestrada por el príncipe troyano París. Esto provocó una guerra de una década, que terminó con la destrucción de la ciudad mediante el icónico caballo de Troya. Durante siglos nadie sabía si Troya realmente existió, o si la historia de Homero era solo un mito. No fue hasta el siglo XIX cuando el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann comenzó a excavar en un sitio cerca del pueblo de Hisarlik. Para su sorpresa descubrió fortificaciones masivas, muros defensivos y un tesoro de artefactos. Todos estos hallazgos coincidían con las descripciones de Troya en los textos antiguos. Así finalmente la ciudad de la Edad del Bronce fue encontrada. ¿Pero qué le pasó realmente a Troya? Hay pruebas de que un gran incendio arrasó la ciudad alrededor del 1200 a.C., destruyendo muchas de sus estructuras y causando la evacuación masiva de la población. Sin embargo, nadie sabe con certeza qué ocurrió. Lo que sí sabemos es que la ciudad fue abandonada en los primeros siglos del primer milenio antes de Cristo. Sus ruinas quedaron ocultas bajo capas de tierra y sedimentos hasta su redescubrimiento. Eso sí, la historia de Helena y París sigue siendo un misterio. Número 12. Petra. Escondida en el árido desierto de Jordania, se encuentra la espectacular ciudad de Petra. Tallada en los acantilados de arenisca roja, esta ciudad antigua parece sacada de otro mundo. Petra fue la capital del reino nabateo, una civilización árabe que prosperó en la región entre el siglo IV a.C. y el siglo I después de Cristo. La ciudad era un próspero centro comercial, estratégicamente ubicada en una encrucijada de rutas comerciales que conectaban Arabia, Egipto y Siria Fenicia. Los nabateos construyeron una ciudad impresionante con templos, tumbas y viviendas excavadas en la roca, además de un sofisticado sistema de canales y cisternas que les permitía almacenar agua en medio del desierto. Sin embargo, la gloria de Petra no duró para siempre. En el siglo I después de Cristo, los romanos conquistaron la ciudad, y aunque inicialmente siguió prosperando, con el tiempo perdió su importancia comercial. Luego terremotos y cambios en las rutas comerciales contribuyeron a su declive, y Petra fue finalmente abandonada en la Edad Media. La ciudad permaneció perdida hasta el siglo XIX, cuando el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt la redescubrió en 1812. Hoy en día Petra es uno de los destinos turísticos más icónicos del mundo, famosa por sus estructuras como el Tesoro, Al-Kashne y el monasterio, Ad-Deir, ambas talladas directamente en la roca. Es un testimonio impresionante del ingenio y la creatividad de los nabateos. Número 11. Angkor. Angkor es una de las ciudades perdidas que realmente nunca estuvieron perdidas para los lugareños, pero como no era ampliamente conocida por el mundo exterior, la consideramos perdida. La ciudad estaba ubicada en el corazón de la densa jungla de Camboya y fue parte del Imperio Jemer. Hoy en día, Angkor es mejor conocida como Angkor Wat, un monumento grandioso y sofisticado, a menudo considerado una obra maestra de la arquitectura antigua. Angkor Wat se construyó en el siglo XII, cuando el rey Suryavarman II ascendió al trono del Imperio Jemer. Quería dejar un legado duradero, como hacen los reyes, para afirmar su derecho divino a gobernar. Así que ordenó la construcción de Angkor Wat, un majestuoso templo dedicado al dios hindú Vishnu, a quien consideraba su deidad patrona. Se construyó con un diseño preciso y elaborado, y su estructura de torres en forma de loto sigue siendo una de las más impresionantes del mundo. Sin embargo, con el tiempo, la ciudad de Angkor fue abandonada, y nadie sabe realmente por qué. Los historiadores creen que se debió a cambios en la dinámica religiosa y política, pero no hay una respuesta definitiva. Durante siglos, el templo permaneció escondido en la jungla, conocido solo por los locales. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando el explorador francés Henri Mouhot descubrió este extraordinario templo en medio de la selva. Lo describió como una maravilla increíble, con una serie de galerías concéntricas, patios y torres, todo dispuesto en un diseño simbólico y simétrico. Las paredes de Angkor Wat están cubiertas de intrincadas tallas que representan mitología hindú, eventos históricos y escenas de la vida cotidiana en la antigua Camboya. Estos grabados nos ofrecen una visión invaluable de la sociedad Jemer, su religión y sus prácticas culturales. Hoy en día, Angkor Wat es el sitio turístico más emblemático de Camboya,
Aunque gran parte de la ciudad está en ruinas, nos da una idea del esplendor que alguna vez tuvo. La palabra grandioso es lo primero que viene a la mente. Número 10. Ciudad perdida. Teyuna. Érase una vez la antigua ciudad de Teyuna. Prosperaba, pero cuando fue abandonada, la jungla la devoró por completo. Fue construida por la civilización tairona y se cree que la ciudad alcanzó su apogeo entre los siglos XI y XIV después de Cristo. Sin embargo, cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron la ciudad vacía. La dejaron allí para ser tragada por el implacable crecimiento de la selva tropical. Lo que sabemos sobre este lugar proviene principalmente de excavaciones arqueológicas y de las tradiciones orales de las tribus indígenas de la región. Se estima que la ciudad tenía entre 2.000 y 8.000 habitantes en su época de mayor esplendor. Esto es bastante gente para la época, lo que indica que era un centro cultural y comercial importante en tiempos precolombinos. La ciudad estaba compuesta por una serie de terrazas talladas en la ladera de la montaña, conectadas por escaleras y caminos de piedra. Los habitantes cultivaban maíz, frijoles y yuca, adaptándose a las empinadas pendientes. También contaba con un centro comercial y administrativo con plazas, templos y edificios sagrados. Todo fue construido con piedras cortadas con precisión. Los habitantes de la ciudad perdida eran hábiles artesanos que producían una variedad de cerámica, joyería y textiles. Además, la ubicación de la ciudad en la Sierra Nevada de Santa Marta la convertía en un punto estratégico para el comercio, facilitando el intercambio con comunidades a lo largo de la costa del Caribe. Cuando la ciudad fue abandonada, se ocultó en la jungla, y solo los indígenas locales sabían de su existencia. El mundo exterior no supo de ella hasta la década de 1970, cuando cazadores de tesoros comenzaron a explorar el área, siguiendo rumores sobre oro y riquezas ocultas. Fue entonces cuando la ciudad perdida resurgió del olvido. Número 9. Elike. Elike era una ciudad próspera de la antigua Grecia, situada en la región de Acaya, cerca del Golfo de Corinto. Según los relatos históricos, Elike desapareció en una sola noche en el año 373 a.C., debido a un terremoto catastrófico, seguido por un tsunami devastador que la sumergió en el mar. Los antiguos griegos consideraban la desaparición de Elike como un castigo de los dioses. Se decía que la ciudad estaba dedicada al dios Poseidón y que sus habitantes la habían ofrecido de alguna manera, lo que provocó su ira. Después del desastre, la ciudad se perdió en el tiempo y durante siglos solo quedó como una historia mitológica. Sin embargo, en la década de 1990, arqueólogos encontraron restos de Elike bajo el lodo y el agua en una laguna cercana. Excavaciones han revelado estructuras, artefactos y calles antiguas, confirmando que la ciudad realmente existió y que fue una metrópolis importante en la antigua Grecia. Elike es considerada por algunos como una inspiración para la leyenda de la Atlántida, otra ciudad que se cree que se hundió en el mar. Hoy en día los arqueólogos siguen investigando el sitio, intentando descubrir más sobre la ciudad perdida y su gente. Número 8. Derinkuyu. Imagina una ciudad subterránea tan grande que podía albergar a 20.000 personas con todo lo necesario para sobrevivir. Eso es exactamente lo que se encontró en Derinkuyu, una ciudad perdida debajo de la región de Capadocia, en Turquía. Este increíble sistema subterráneo fue descubierto por accidente en 1963, cuando un residente derribó una pared de su casa y encontró un túnel. Este túnel llevó a otro y luego a otro, hasta que los arqueólogos descubrieron un laberinto de habitaciones, pasillos y estructuras escondidas bajo tierra. Derinkuyu tiene más de 18 niveles subterráneos, con viviendas, almacenes de alimentos, bodegas, escuelas, iglesias e incluso pozos de ventilación para permitir la circulación de aire. Se cree que la ciudad fue construida por los hititas o los frigios en algún momento del siglo VIII a.C. y posteriormente expandida por cristianos bizantinos que la usaron como refugio contra invasiones. Cuando los enemigos llegaban, los habitantes simplemente se escondían bajo tierra y bloqueaban las entradas con enormes puertas de piedra, imposibles de mover desde el exterior. A pesar de su antigüedad, los pasadizos de Derinkuyu siguen en pie, y es una de las ciudades subterráneas más impresionantes jamás descubiertas. Número 7. Nan Madol. Ubicada en la isla de Pohnpei, en Micronesia, Nan Madol es una antigua ciudad construida sobre una serie de islas artificiales, conectadas por una red de canales acuáticos.
a menudo llamada la Venecia del Pacífico. Esta ciudad es única porque fue construida completamente con enormes bloques de piedra basáltica, algunos de los cuales pesan hasta 50 toneladas. Se cree que Nan Madol fue construida por la dinastía Saudeleur entre los siglos 8 y 13 y sirvió como un centro ceremonial y político para la civilización local. Lo más extraño de Nan Madol es que nadie sabe exactamente cómo se construyó. Las piedras utilizadas en la construcción fueron transportadas desde otras partes de la isla, pero los antiguos habitantes no tenían herramientas de metal ni animales de carga. Esto ha llevado a varias teorías, incluyendo la posibilidad de que usaran técnicas avanzadas de ingeniería o incluso que recurrieran a ayuda sobrenatural. Con el tiempo la ciudad fue abandonada, posiblemente debido al cambio climático, la escasez de recursos o conflictos internos. Hoy en día Nan Madol sigue siendo un misterio, y sus ruinas cubiertas de vegetación continúan intrigando a arqueólogos y exploradores. Número 6. Ciudad Perdida de Zeta. La Ciudad Perdida de Zeta es un legendario asentamiento que, supuestamente, existió en lo más profundo de la selva amazónica en Brasil. La historia de esta ciudad se popularizó gracias a Percy Fawcett, un explorador británico que estaba convencido de que había una antigua civilización en la Amazonía, con templos dorados y una sociedad avanzada. En 1925, Fawcett partió en una expedición para encontrar la ciudad, y nunca regresó. Su desaparición se convirtió en una de las grandes leyendas de la exploración, y muchas expediciones posteriores intentaron encontrarlo a él y a la misteriosa ciudad de Zeta. Si bien no se ha encontrado una ciudad con templos dorados, en los últimos años se han descubierto antiguas civilizaciones amazónicas, con ciudades organizadas, caminos y sistemas agrícolas avanzados. Esto sugiere que la idea de Fawcett no era tan descabellada después de todo. Número 5. Thonis Heraklion. Durante siglos se pensó que la ciudad de Thonis Heraklion era solo un mito. Según los textos antiguos griegos, esta ciudad era un puerto egipcio próspero que servía como la principal entrada a Egipto para los comerciantes griegos. Sin embargo, alrededor del siglo II a.C., la ciudad desapareció bajo el agua. Durante más de 1200 años, su existencia solo se conocía a través de relatos históricos, hasta que en el año 2000 el arqueólogo submarino Frank Goddio descubrió sus restos en el fondo del mar Mediterráneo. Se cree que Thonis Heraklion se hundió debido a una combinación de terremotos, hundimientos del suelo y un aumento en el nivel del mar. Hoy en día los arqueólogos han encontrado estatuas colosales, templos y artefactos sumergidos en el agua, ofreciendo una mirada a la grandiosa ciudad perdida de Egipto. Número 4. Machu Picchu. Quizás la ciudad perdida más famosa de todas. Machu Picchu es una ciudad inca escondida en lo alto de los Andes peruanos. Construida en el siglo XV por el emperador Pachacútec, Machu Picchu es una maravilla de la ingeniería inca. Se cree que la ciudad fue utilizada como un retiro real o como un centro religioso, pero fue abandonada tras la llegada de los españoles. Aunque los españoles nunca la encontraron, la ciudad quedó oculta en la selva hasta que fue redescubierta en 1911 por el explorador Hiram Bingham. Hoy en día Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo moderno y sigue siendo un misterio en cuanto a su propósito original. Número 3. Great Zimbabwe. Ubicado en el actual Zimbabue, Great Zimbabwe fue la capital de un poderoso reino africano entre los siglos XI y XV. La ciudad es famosa por sus enormes muros de piedra, construidos sin ningún tipo de mortero, lo que demuestra el nivel avanzado de arquitectura de la civilización que la construyó. En su apogeo, Great Zimbabwe tenía una población de más de 18.000 personas y era un centro de comercio que conectaba a África con el mundo árabe y Asia. Sin embargo, la ciudad fue abandonada misteriosamente alrededor del siglo XV, posiblemente debido a la sobreexplotación de los recursos o a cambios en las rutas comerciales. Número 2. Ciudad perdida de los mayas. A lo largo de México, Guatemala, Belice y Honduras, los mayas construyeron algunas de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Sin embargo, muchas de ellas fueron abandonadas entre los siglos 8 y 9, por razones que aún no se comprenden completamente. Algunas de las ciudades mayas más famosas son Tikal, Guatemala, Calakmul, México, Copán, Honduras, Palenque, México. Gracias a la tecnología LIDAR, los arqueólogos han descubierto miles de estructuras ocultas en la selva, lo que indica que la civilización maya era aún más avanzada de lo que se pensaba. Número 1. Atlantis.
La ciudad perdida más famosa de todas es sin duda Atlantis. Mencionada por primera vez por el filósofo Platón, Atlantis era supuestamente una civilización avanzada que desapareció bajo el océano en una sola noche. Nadie sabe si Atlantis fue real o solo un mito, pero durante siglos exploradores han tratado de encontrar pruebas de su existencia. Algunas teorías sugieren que Atlantis podría haber sido una ciudad real, inspirada en desastres naturales como la erupción de la isla de Santorini en el mar Egeo. Hasta que se descubran pruebas definitivas, Atlantis seguirá siendo el misterio más grande de la historia.